A continuación les voy a hablar sobre el diagrama de flujo y la nomenclatura. Existe una estrecha relación entre lo que es la representación pictográfica de un diagrama de flujo y la descripción de lo que contiene ese proceso o unidad. Cabe mencionar que en todo proceso siempre va a existir esa relación diagrama de flujo y nomenclatura, ya sea que sea un proceso simple o sea el análisis de un proceso, en este caso de un solo equipo, o de equipos multicomponentes, es decir, varios procesos de manera conjunta. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a anotar aquí? Aquí tengo una leyenda que dice lo siguiente: la corriente 1 tiene un gasto de 1000 kilogramos sobre horas. Hay que notar que esto es flujo másico, kilogramos sobre horas, y una concentración de etanol de 10%. ¿Ok? Entonces esa corriente 1 trae 10% de etanol. Esta corriente entra a una columna de destilación a 25 grados Celsius. Esto indica que está entrando 1000 kilogramos por hora de una corriente a una temperatura de 25 grados Celsius. De la columna sale un destilado superior de 664 kilogramos sobre horas, flujo másico con una concentración de 79% de etanol, y en el fondo un líquido que contiene 1% de etanol. Okay. Vamos a analizar entonces el siguiente diagrama. Como podemos ver aquí, vemos una serie de flechas y hay un rombito que me indica el número 1. Ok, esta flecha que está aquí me está indicando que hay una materia prima que está ingresando a una columna de destilación. Si nosotros revisamos en el video anterior que yo por ahí proporcioné, vemos que esta es la simbología de una torre de plata, o una columna de fraccionamientos, una columna de destilación. Vemos también aquí que en tenemos lo que es un condensador, y el símbolo de un hervidor. Aquí se calienta la materia prima y es circulada dentro de la columna de destilación. Debemos de tener presente que la columna de destilación sigue un principio de funcionamiento de separación por medio de diferencias de puntos de ebullición. ¿Qué quiere decir con esto? Que los componentes más ligeros de una mezcla, en este caso puede ser binaria o multicomponentes, el más ligero siempre va a tender a subir en la parte superior, o también llamado parte del domo. Los más pesados se mantendrán en la parte inferior, o también llamado la parte del fondo. Esos pesados generalmente se van a circular hacia lo que es un equipo de calentamiento, en este caso el hervidor. Y el hervidor va a tener la función de volatilizar de alguna manera los componentes más ligeros y pasarlo a través de las secciones de los platos. Bueno, entonces aquí me indica que está entrando una corriente de flujo, y estos de aquí me indican que están saliendo corriente de flujo. La parte superior correspondería a una corriente de flujo en fase de vapor, y la parte inferior una corriente de flujo en fase líquida. Estos rombitos me indican el punto de balance de materia. Como podemos ver, tenemos un punto de balance llamado 1, que es la alimentación, punto de balance 2, que es vapor, y punto de balance 3, que es líquido. Como podemos observar en el enunciado del problema, dice que la corriente 1 entra con un gasto de 1000 kilogramos sobre horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a especificar aquí? En los balances de materia generalmente siempre vamos a especificar lo que es la corriente de materia. Esta corriente de materia puede estar dada en kilogramos por hora, kilogramos sobre segundos, o en cantidad de materia, toneladas, libras, kilogramos, etc. Tonelada métrica. Algo que siempre tenemos que tomar en cuenta es la representación de la corriente. Por ejemplo, para este caso, la corriente de entrada me está representando como una L, pero también podemos designar una nomenclatura, por ejemplo una F, o decir que esta se representa como una A, haciendo alusión de que es una alimentación. Entonces, esta L1 me representa el punto de entrada de corriente de materia 1,
va a ser de 1000 kilogramos sobre horas. Esto me representa el flujo máximo kilogramos sobre horas. Dice que entra a 1000 kilogramos sobre horas y una concentración de 10% de etanol. Ahora, esta X me va a representar al componente. Siempre en todo balance de materia vamos a tener lo que es un flujo de masa y sus componentes, el componente asociado. En este caso tenemos lo que es etanol al 10%, pero este punto 1 me va a representar a la fracción mol de entrada del etanol, es decir, dividir 10 entre 100 me va a dar 0.1. Entonces aquí en la corriente de entrada ya especifiqué mi flujo de masa y mi concentración. Más sin embargo, el flujo o la fracción molar total de todos los componentes que entran a un sistema o un proceso siempre va a ser de 1.0. Es decir, aquí habría una información que falta complementar. En este caso sería el otro componente, que pudiera ser agua, y que el resto de la corriente de agua se representaría el 90%. Entonces, si en ese caso fuese agua, aquí x1 agua sería igual a 0.9. La suma de ambos, 0.1 más 0.9, me daría 1.0. Siempre la composición debe de ser al 100%. Ahora, también dice que entra a la columna de destilación a 25 grados Celsius. Estoy especificando que la temperatura con que está ingresando es de 25 grados Celsius. Posteriormente, de la columna sale un destilado superior. El destilado superior sería en la parte superior, llamada domo para las columnas de destilación, y este destilado es de 664 kilogramos sobre hora. Entonces aquí voy a anotar una nomenclatura llamado L2. Esa L2 me va a representar el flujo de masa de la parte superior de la columna de destilación o la parte del domo, y lo represento como L2 664 kilogramos sobre horas. Este es el flujo de masa de salida de la corriente superior. Y ahora dice que esa corriente tiene una concentración de 79% de etanol. Entonces yo voy a especificar que X2 de etanol va a ser igual a 0.79. Es lo mismo que decir 79 entre 100, para que si hacemos la operación me va a dar 0.79. Entonces hay una corriente que le resta aquí en esta parte, que pudiera, como hablamos hace un momento, pudiera ser agua, y entonces podríamos decir que el 21% es agua, es decir, 0.21, y si sumamos 0.79 más 0.21 me daría 1.0. En este punto está especificada la nomenclatura que nos habla, en este caso el diagrama. Y por último dice que por el fondo sale un líquido con 1% de etanol. Entonces en la parte del fondo vamos a especificar en la corriente 3, esta X3 me va a representar la corriente 3, la fracción del componente de la corriente 3, X3 etanol, va a ser igual a 0.01. Ese 0.01 lo obtengo de dividir 1 entre 100, me da 0.01. Puedo asumir igual que X3 de agua se iguala a 0.99, que sería la fracción restante de los componentes asociado a lo que está ingresando en la columna de destilación. Y por último me faltaría especificar una L3 en kilogramos sobre horas de el flujo de materia que está saliendo en la corriente 3. ¿Cuánto sería el resto del flujo de materia? La respuesta sería 336. ¿Por qué? Porque en lo que son las operaciones unitarias, en los balances de materia y energía, no existe una conversión en sí o transformación de la materia prima. Por lo tanto, todo lo que entra, en este caso 1000 kilogramos por hora, tiene que salir. En este caso, lo que está saliendo son dos corrientes, una de vapor y una de líquido. La suma de los flujos máximos de salida debe ser igual a la de entrada. Eso sería todo. Muchas gracias.